Imaginen por un momento una Nochebuena en Hawkins. La nieve cayendo en silencio sobre las luces de las calles, puertas que se cierran con cuidado para no molestar a nadie, y dentro de una casa pequeña un niño que no consigue dormir. Afuera, un tren pasa lejos, adentro, una radio muy tenue repite un villancico. Y luego, entre esos sonidos domésticos, algo llega, no una presencia visible, sino un rastro auditivo, un fragmento de una melodía o de una voz que atraviesa la madera y la chimenea, se enrosca en la oreja de Will y lo despierta. Ese instante, esa vibración que la cámara nunca mostró por completo, es el centro de mi teoría. La Nochebuena en que Will escuchó algo que Stranger Things nunca nos enseñó a ver, pero que la serie sí dejó sembrado en pequeñas pistas. Voy a ser claro, esto es una teoría, una lectura posible y espero coherente. No afirmo que los creadores la hayan confirmado ni que sea la única interpretación válida, pero hay un conjunto de indicios, pequeños objetos, nombres en un volante, una obra escolar de 1959 que, ensamblados con la lógica simbólica del show, construyen una cadena narrativa que puede explicar por qué esa noche algo sonó para Will y por qué ese sonido podría importar más de lo que parece. En el cuarto episodio de la temporada 5 aparece casi como un detalle de utilería un folleto arrugado, una hoja que anuncia una obra escolar fechada el 6 de noviembre de 1959. En esa lista aparecen nombres que, de pronto, se vuelven significativos: Joyce, Henry Creel, el joven Ted Wheeler, Karen Childress. El volante no es un McGuffin ostentoso, está doblado, marcado por el tiempo, como si hubiese permanecido en el bolsillo de alguien durante décadas. Pero en la lógica de Hawkins, esos papeles arrugados suelen ser más que ambientación. Son huellas de vidas entrelazadas, restos de un pasado que vuelve a activar dolores y recuerdos. Si uno repasa el material con paciencia, hay otra pieza que no podemos omitir: Max interactuando directamente con los recuerdos de Henry. Vemos cómo la mente de Henry conserva imágenes, cómo ciertos instantes juveniles vuelven a latir en su interior como una partitura que no se ha terminado. Eso me lleva a una lectura que, insisto, es posible pero no canónica. Si Joyce y Henry compartieron un contexto juvenil, una obra escolar, una noche de ensayos o una canción que ambos conocieron, entonces esa experiencia quedó impresa en la memoria colectiva de Hawkins. Y en un mundo donde lo sobrenatural reacciona a lo humano, una memoria colectiva puede convertirse en combustible para lo extraño. ¿Por qué esto importa? Porque la serie desde su ADN habla de cómo lo humano y lo sobrenatural conviven en capas. El teatro escolar, la obra que en el volante se presenta como Oklahoma o como The First Shadow, dependiendo de la lectura, funciona aquí como mito fundacional. El teatro es lugar de interpretación, de repetición, de voces que se aprenden y se transmiten. First Shadow sugiere el primer acto de algo que proyectará sombras después. La primera representación que, por su intensidad afectiva, deja una configuración emocional que persiste. En términos narrativos, una obra así puede ser el origen simbólico de una red de recuerdos que atraviesa generaciones. La imagen de Joyce antes de la maternidad, joven en un escenario local, cuida su propia dimensión humana. No es solo la madre corriendo por sus hijos, sino una persona que fue mirada por otros, que recibió atención y que, quizá, fue objeto de ternura o rechazo. En un personaje como Henry Creel, luego convertido en Vecna, o en lo que la serie decida nombrar, esa huella juvenil puede actuar como una fisura en la armadura. Mi lectura es esta: Henry, transformado por el trauma y por lo que el poder hizo de él, conserva fragmentos de su pasado. Esos fragmentos incluyen a Joyce. No porque exista una prueba directa de parentesco o de romance concluyente, sino porque la memoria no siempre respeta los límites que la historia oficial impone. Y cuando la memoria tropieza con el poder, a veces abre una grieta. Una advertencia: no estoy planteando que Vecna/Henry actúe por nostalgia romántica. No se trata de sentimentalizar el mal, pero sí propongo que la preservación de Joyce en un conflicto final puede obedecer a la función dramática que la compasión cumple en la trama. La humanidad retenida en un villano, reconocida por el otro lado, puede ser la palanca para cerrar algo. En otras palabras, Joyce no es una debilidad a eliminar.
Es un recordatorio de humanidad que, si se activa, socava el tejido de la fuerza que sostiene al antagonista. ¿Por qué entonces la Nochebuena? Aquí es donde conecto el folleto de 1959 con la imagen de Will despierto por un sonido. Las noches de Navidad, en la tradición narrativa, funcionan como umbrales. Colonizan la memoria colectiva con canciones, rituales y voces repetidas. Muchos de los temas musicales y piezas que la serie ha utilizado se quedan como anclas afectivas. Pensemos en cómo una canción puede cruzar décadas. Un villancico en la radio, una melodía de la obra escolar reproducida por un viejo tocadiscos, o incluso un eco mental que los personajes comparten. Es posible imaginar que una pieza, una canción de la obra, un fragmento de diálogo ensayado quedó registrada emocionalmente en Hawkins, y en circunstancias extremas, como una confrontación entre realidades, ese registro puede manifestarse como sonido en el mundo físico. Hay varias vías plausibles para que ese sonido alcance a Will. Primero, como residuo acústico, algo así como una grabación emocional que el mundo del revés o el tejido sobrenatural de Hawkins recicla en momentos de tensión. La serie se ha ocupado de mostrar repetidamente cómo el mundo del revés replica pero distorsiona lo humano. No sería difícil imaginar que en su distorsión también guarda restos sonoros que, por azar o por intención, emergen cuando las fronteras se adelgazan. Segunda vía, la memoria compartida de la ciudad. Las voces que una comunidad repite, canciones escolares, consignas, frases de una obra, pueden actuar como un eco colectivo. En condiciones de tensión, ese eco podría materializarse como un estímulo que alguien sensible, como Will, marcado por su historia con lo extraño, percibe con más nitidez. Tercera vía, una proyección deliberada. Si parte del antagonista contiene la conciencia de los recuerdos de Henry, es concebible que en un momento de vulnerabilidad use esa conciencia para emitir no un ataque físico, sino una llamada afectiva, una nota, una canción, un nombre. Esa llamada sería especialmente potente en Nochebuena, cuando los sonidos familiares cobran un carácter litúrgico. Importante, cualquiera de esas vías es especulativa. Lo sostengo como una lectura coherente con las constantes temáticas de la serie, la música que salva o hiere, la repetición de escenas que funcionan como hechizo, la ciudad como lugar donde los recuerdos se enredan con lo sobrenatural. Pensemos en cómo la música se ha usado en momentos decisivos. No siempre es la fuerza bruta la que cambia el curso, a veces es una melodía la que abre una brecha en el control. Running Up That Hill es un ejemplo icónico en temporadas previas sobre cómo una canción puede transformar el sentido de la escena. Lo cito solo como antecedente del poder de la música en la serie, no como prueba definitiva de mi teoría. Lo relevante es la lógica, el sonido, la música, la canción, como vehículo de memoria y de cambio. Ahora veamos el papel de Will en todo esto. Will ha sido, desde su primera aparición, un receptor, de miedo, de mundos superpuestos, de voces que otros no perciben con la misma intensidad. Su sensibilidad lo convierte en una antena para lo que queda en el borde entre lo humano y lo monstruoso. La Nochebuena en la que él oye algo puede ser por tanto más que un susto, puede ser el momento en que una memoria pasada, del volante de 1959, de la obra, de la joven Joyce y de aquel niño llamado Henry, se hace presente como señal. Esa señal podría operar de varias maneras dentro del clímax narrativo, como detonante que despierta o reaviva la humanidad en Henry, como clave que guía a los protagonistas hacia una estrategia no violenta, o como puente que permite que un gesto de compasión llegue a un corazón petrificado por el poder. Imaginen la escena, la nieve, la noche tranquila, un tema melódico antiguo, apenas una frase de coro de una obra escolar, se filtra por las paredes. Will la oye y la asocia con algo que no puede nombrar pero que lo desarma. Esa nota activa, en Henry, en Joyce, en el propio tejido de Hawkins, un recuerdo que no es argumento racional, sino emoción cruda. Un instante de ternura juvenil, una mirada compartida en un escenario polvoriento. Si la serie decide no resolver el conflicto con el golpe más fuerte, sino con el reconocimiento más simple, te recuerdo cómo fuiste, entonces el sonido que Will percibe sería el catalizador. Es la idea de que la compasión retiene poder suficiente para romper lo que el poder construyó. Quiero subrayar dos cosas antes de avanzar.
Una, que esta hipótesis respeta las limitaciones de la información que tenemos. No asumo parentescos ni hechos no mostrados. 2. Que esta lectura propone una resolución narrativa que no invalida otros desenlaces posibles. No digo que la serie deba acabar de esta forma. Digo que es una opción coherente y significativa con lo que la historia ha venido planteando, que la memoria y la humanidad son antagonistas potentes frente al dominio absoluto. Volvamos al Volante de 1959. Su valor en esta lectura no es solo genealogía de personajes, es metáfora. Un papel arrugado es como una nota olvidada en un bolsillo. Si alguien la encuentra y la lee, la interpretación cambia. Del mismo modo, cuando Will oye algo aparentemente banal en Nochebuena, ese algo puede servir para que la narración reordene su lectura de Hawkins. No es solo una ciudad asediada por monstruos, es un escenario donde las obras pequeñas de hace décadas proyectan sombras que aún se pueden iluminar. También es útil pensar en la teatralidad de la serie. Hawkins es una especie de teatro cósmico. Fuerzas mayores ponen a personajes en escena, pero los actores siguen siendo humanos con memoria, culpa y capacidad de elegir. En teatro, la repetición de una canción o de una frase puede cambiar su sentido con cada puesta en escena. En Hawkins, una melodía repetida durante décadas puede cargar de sentido y ser usada en el clímax no como arma, sino como medio de reconocimiento. Eso conecta de nuevo con la figura de Joyce. Ella encarna la posibilidad de persistir en el otro como recuerdo tierno. Si Henry conserva ese recuerdo, entonces Joyce, sin proponérselo, llega a ser una grieta. ¿Y Will? Su escucha no es un espectro, es la pista que permite a otros personajes reaccionar. Si él reacciona, si reconoce el sonido y lo comunica, su testimonio sensorial puede ser la llave. Imaginemos que en la escena final, cuando todo parece perdido, una frase musical, una línea de la obra escolar, una estrofa de un villancico, surge y Will la interpreta, la canta o la reproduce. Esa acción, mínima, alcanza una resonancia que no se mide en fuerza física, sino en reconocimiento. Alguien, en el otro lado, recuerda lo que fue ser humano. No digo que la serie tenga que presentar una redención fácil, digo que la memoria ejercida como acto de reconocimiento es una palanca dramática tremendamente potente. En el corte emocional, el clímax de esta teoría reside en la posibilidad de que lo humano, no la violencia, cierre el ciclo. Hay belleza y peligro en esa posibilidad. Belleza porque, narrativamente, plantea que el amor y la memoria tienen agencia. Peligro porque implicaría confiar en que el antagonista tiene aún algo de humano para ser despertado. La serie ha mostrado, en distintos momentos, que los monstruos no son absolutos. Hay siempre un vestigio, un residuo, una historia previa. Mi lectura propone que ese vestigio sea precisamente lo que se activa cuando Will oye en Nochebuena. Al terminar, volvamos al centro. ¿Qué escuchó Will? Mi apuesta, de nuevo como teoría, es que lo que llegó a su oído fue un resto sonoro de la memoria colectiva de Hawkins, tal vez una línea de la obra de 1959 o una melodía que Joyce y Henry compartieron en su juventud, recuperada por el mundo del revés o por la propia psique de la ciudad en un momento de tensión. Ese sonido no fue un arma ni un disparo, sino una señal de reconocimiento que tiene el poder de mover el corazón de la narración hacia una resolución menos visceral y más humana. Si esta hipótesis te interesa y quieres explorarla más a fondo, suscríbete y dale like. En el próximo video puedo desglosar escena por escena cómo la música y los objetos cotidianos funcionan como detonadores emocionales en la temporada. CTA único después del primer bloque. Para cerrar, esta lectura no pretende exponer una verdad definitiva, pretende abrir una puerta interpretativa. Stranger Things siempre ha jugado con la idea de que lo pequeño, una canción, un volante arrugado, una mirada de juventud, puede sostener lo grande. Si la Nochebuena de Will fue interrumpida por un sonido, quizá ese sonido no era un mensajero del horror, sino una nota de la memoria que todavía podía salvar algo. ¿Qué crees que escuchó Will? ¿Crees que la compasión puede ser la grieta que cierre este conflicto o todo se resolverá de otra manera? Deja tu teoría en los comentarios. Quiero leer cómo conectas tú esos hilos.